¿Estamos todos ya? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, se la escucha. Se me escucha. Ok. Muy bien, vamos a comenzar con la clase. Les estoy muy agradecido por haberme podido dejar de tener la oportunidad de cambiar el horario de la clase. Vamos a hablar de traumatismos de rodilla. Si hay algo que no se escucha, me interrumpen nada más, o si algo no entienden, me interrumpen. Acuérdense que la rodilla es una articulación conformada por 3 huesos, ¿no? ¿Se ve mi puntero? Sí, ¿no? Sí, sí se ve, doctor. Ok, por 3 huesos, acuérdense, el fémur, la rótula, la tibia. ¿No? Entonces, la rodilla es una articulación conformada por las articulaciones femorotibial y femoropatelar. Tiene unos rangos de movilidad de flexo-extensión de 0 a 135 y de rotación, tanto interna como externa, de 8 a 12 grados. Es una articulación muy compleja. En bipedestación soporta la mayor cantidad de peso corporal y posee una excelente estabilidad por sus ligamentos, ¿no? Está afectada por patologías traumáticas y degenerativas. Esta es la anatomía de la rodilla en un esquema. Entonces, acá hemos retirado la rótula. Ustedes pueden ver el fémur, la tróclea femoral, que es donde se articula la rótula, la tibia proximal, o conocido como los platillos tibiales, el peroné proximal. Entonces, acuérdense que vamos a encontrar una serie de estructuras ligamentarias que son las que dan estabilidad a la articulación de la rodilla, como los ligamentos cruzados por dentro, los meniscos, ¿no? Que los cuernos posteriores producen estabilidad, sobre todo el del menisco medial, el ligamento colateral externo, que va a la cabeza del peroné, el ligamento colateral interno, y estructuras musculares, ¿no? Que nos dan estabilidad de forma dinámica. Entonces, la estabilidad de la rodilla está dada por un complejo sistema músculo-tendinoso, capsular y ligamentoso. Estos estabilizadores se dividen de acuerdo a su acción en 2 grupos. Los estáticos, que son las estructuras ligamentosas intra- y extraarticulares, y los dinámicos, que son componentes músculo-tendinosos y las expansiones aponeuróticas de los mismos. ¿No? Entonces tenemos los estabilizadores estáticos de la rodilla, que son el ligamento colateral medial, el ligamento colateral lateral, el cruzado anterior, el cruzado posterior, los meniscos y la cápsula articular. Y los dinámicos están formados por la musculatura, ¿no? El cuádriceps, el músculo popliteo, el semimembranoso, los gemelos o los gastrocinemios, la pata de ganso, que está formada por el sartorio recto interno y semitendinoso, que está hacia la parte proximal interna de la tibia, el bíceps sural, la banda iliotibial y los retináculos, que son las expansiones aponeuróticas del cuádriceps. Entonces, ¿qué lesiones vamos a encontrar en la rodilla? Encontramos lesiones óseas, que pueden ser de cualquiera de los 3 huesos que forma la rodilla, lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas, lesiones de cartílago y menisco, y luxación traumática. Nosotros vamos a hablar rápidamente en esta clase de lesiones óseas, de algunas lesiones tendinosas y de luxaciones. ¿No? Las lesiones ligamentarias y las lesiones de cartílago y menisco probablemente las tomen cuando hablen de patología de rodilla de partes blandas. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de una rodilla traumatizada, de una rodilla traumática, de una rodilla que ha sufrido un trauma? Puede haber aumento de volumen o lo que nosotros llamamos en forma vulgar derrame articular, que eso aumenta el volumen de la rodilla. Puede haber equimosis, puede haber hematomas, que también aumentan el volumen de la rodilla. Heridas, laceraciones, aumento de volumen, bueno, valga la redundancia, puntos dolorosos a nivel de las prominencias óseas, en la interlínea articular, a nivel de la articulación patelofemoral y movilidad normal en el caso de las fracturas. El diagnóstico por imágenes, en general, para la rodilla está dada por una radiografía frontal y lateral, y algunas radiografías en especial, ¿no? Que necesitamos para algunas patologías. La TAC, que nos deja ver lesiones óseas, o el TEM en todo caso ahora, ¿no? Y la resonancia magnética nuclear, que nos permite ver más lesiones blandas y quizás algunas lesiones óseas que no
distingue ni la tomografía ni la radiografía como el edema óseo, por ejemplo, ¿no? Que está catalogado como una fractura oculta. Entonces, acá tenemos una imagen de un paciente con una rodilla traumatizada, entonces ven el aumento de volumen y ven la rodilla que está normal con un volumen usual, ¿no? El mismo ejemplo, tenemos otro trauma de rodilla donde tenemos aumento de volumen. Ustedes ven que el aumento de volumen cuando es líquido, sangre, ¿no? Entonces siempre está a nivel de la rodilla y se llena a nivel de la bursa subcuadricipital. Esto es un procedimiento que es muy útil en rodilla porque es un procedimiento que es diagnóstico y puede ser terapéutico a la vez, ¿no? Que es una artrocentesis. Esto es un video del procedimiento. Entonces, acuérdense, deben siempre limpiar, lavar, aseptizar la zona, porque acuérdense que si no, los gérmenes de la piel los van a introducir dentro de la articulación de la rodilla. De eso tienen que ser muy cuidadosos. Si tienen la posibilidad de tener campos, utilicen campos para que aíslen la zona, ¿no? Entonces, ustedes tienen la rodilla aseptizada, van a tomar sus parámetros, acuérdense que ubiquen la rótula, ubiquen el punto súpero externo y a 1 centímetro por arriba y a 1 centímetro por debajo, van a ustedes a punzar en forma perpendicular, ¿no? Al plano. Entonces, ven, y caen a la bursa subcuadricipital, que es como un espacio vacío, y empiezan ustedes a aspirar. En este caso, lo que están retirando es un líquido color amarillento, que es por un proceso inflamatorio. Entonces, depende de la cantidad que hacen, ustedes desembonan su jeringa y siguen retirando el líquido. Ustedes ven que cuando sacan la jeringa, como hay presión dentro de la rodilla por la cantidad de líquido, gotea, ¿no? Entonces, esto es hasta que terminen el procedimiento o hasta que ya no puedan sacar. No traten de buscar después con la aguja, porque a veces pican el hueso, pican alguna estructura blanda y puede sangrar y hacen que su artrocentesis tenga unos puntos de martrosis, ¿no? Entonces, seguimos. El primer hueso que vamos a tocar es las fracturas de rótula. Acuérdense que la rótula es el hueso sesamoideo de mayor tamaño del esqueleto humano. Posee una cara posterior cuyos 3/4 proximales se encuentran cubiertos de cartílago, ¿no? Y por lo tanto son la superficie articular de la rótula. Forma parte del aparato extensor de la rodilla, actúa como un fulcro, como un pivote, digamos, al centro, entre el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano, ¿no? Para conseguir extensión completa de la pierna sobre el muslo. Las fracturas de rótula representan un 0,5 al 1,5% del total de las fracturas. Son el resultado en la mayoría de los casos de un traumatismo directo sobre la rodilla. El rango de edades oscila, es grande, ¿no? Puede ser a cualquier edad realmente. En un traumatismo de alta energía, como un accidente de tránsito, puede asociarse con otras lesiones. Esto es lo que se llama fractura de salpicadero. El salpicador es el parachoque del auto, entonces generalmente cuando uno lo impacta, puede impactar a nivel de la rodilla, producir fractura de rótula, pero producir también fractura de la meseta tibial, fractura de la extremidad distal de la diástasis femoral o luxación posterior de cadera, ¿no? Lo mismo puede pasar si el paciente está sentado como copiloto y su rodilla impacta sobre el mueble, ¿no? Que está delante del pasajero o del ocupante sobre la rodilla. Lo mismo, pueden lesionar todo lo que desde la rótula hasta producir una luxación o una fractura de cadera. El mecanismo indirecto es una contracción brusca o violenta del cuádriceps y produce una fractura transversal, ¿no? Hay otros procedimientos quirúrgicos que producen fracturas de rótula,
Cuando dejamos un grosor de hueso no muy grande, como por ejemplo la artroplastía total de rodilla, que hay que seccionar la rótula de forma transversal y sacar casi la mitad del grosor. Entonces, a veces son rótulas pequeñas y por lo tanto sacamos más hueso de lo usual, queda muy delgado y eso se puede fracturar con cualquier trauma. O cuando tomamos un injerto de ligamento para hacer plastía de ligamento cruzado anterior, en donde se toma hueso, tendón, hueso y se saca un fragmento óseo de rótula. Hay que tener cuidado de hacer el procedimiento. Esto es cuando uno cae con un traumatismo directo y por lo tanto tenemos una fractura. Los fragmentos se separan por efecto de la retracción del músculo cuádriceps, ¿no? Y ustedes ven, generalmente se arriba porque el cuádriceps lo jala. Acuérdense que el tendón patelar no tiene estructura muscular, sino está fija al TAT, entonces no va a haber una retracción marcada. En la clínica ya saben que hay dolor, hay aumento de volumen, puede haber hemartrosis, pueden haber flictenas si el accidente ha sido de alta energía, abrasiones, heridas, ¿no? Acordarse que cuando tenemos heridas hay que evaluarlas en forma minuciosa para descartar que no contacten con la fractura, porque si no sería una fractura expuesta, ¿no? Y para someterlo a una limpieza para evitar que queden cuerpos extraños dentro, ¿no? El paciente, a pesar de la fractura de rótula, como hemos dicho que interviene en el aparato extensor de la rodilla, si no se han roto las expansiones aponeuróticas del cuádriceps, que son los retináculos, puede todavía extender en contra de la gravedad, pero no con tanta fuerza como si tuviera todo el aparato extensor completo. La clasificación, existe la clasificación AO, ¿no? Que está hecha de números y letras, pero generalmente vamos a trabajar ahora con una clasificación anatómica. Hay que acordarse que en la práctica clínica una fractura de rótula que está desplazada cuando existe más de un escalón de más de 2 milímetros o una diastasis del foco de fractura de más de 3 milímetros, ¿no? Acuérdense que esta es una fractura articular y como cualquier fractura articular debe ser reducida en forma anatómica. Es un patrón anatómico de fractura, tenemos transversas, verticales, distales, con minutas de muchos fragmentos y osteocondrales, ¿no? Donde hay fractura tanto ósea como de un segmento cartilaginoso. Tienen un ejemplo de una fractura de rótula. Acuérdense que esta parte, la parte posterior, es la parte articular, entonces hay que restituirla correctamente porque si no vamos a tener el peligro de artrosis postraumática. El diagnóstico se hace con radiología simple, generalmente radiografía anteroposterior y lateral. La axial es una radiografía que se toma con la rodilla flexionada. En el momento de la fractura es un poco difícil. Quizás se utiliza cuando uno tiene una sospecha de que podría tener lesión osteocondral o a lo mejor para ver si nuestro tratamiento ha sido correcto y la superficie articular está restaurada, ¿no? Acuérdense que es una flexión de 30 a 45 o 60 grados, que son 3 formas de tomarla. Y entonces con una fractura es un poco difícil que doblen la rodilla y que colabore para hacer eso. Se puede usar resonancia si queremos descartar lesiones osteocondrales y la tomografía, que generalmente se utiliza para las complicaciones, ¿no? Pseudoartrosis, consolidación en posición anómala, fracturas ocultas, fracturas por sobrecarga, ¿no? En fracturas complejas para ver el grado de conminución. Entonces, normalmente el diagnóstico de una fractura de rótula basta a veces con solamente una radiografía API lateral. Y las gammagrafías en caso de que haya fracturas por estrés o procesos infecciosos. El diagnóstico diferencial de una fractura de rótula está dada con patologías congénitas como la rótula biotripartita. Es una patología congénita en que la rótula está segmentada y no significa que es una fractura. La luxación de rótula, pero en la ruptura del tendón y la lesión de ligamentos. ¿Por qué son diagnósticos diferenciales? Porque dan una clínica parecida, o sea, con dolor, aumento de volumen, un poco difícil palpar la rótula, pero el aumento de volumen, entonces pueden entrar por la ubicación dentro del diagnóstico diferencial. Este es un ejemplo de rótula tripartita, ¿no? Que está segmentada, pero no es que esté fracturada. El tratamiento, el objetivo, como les decía, es una fractura articular y hay que restaurar la anatomía de forma, o sea, hay que hacer una reducción anatómica.
Los criterios para decidir si va a ser quirúrgico o no es que debe tener más de 2 milímetros de desplazamiento articular, más de 3 milímetros de separación entre los fragmentos, fracturas conminutas o fracturas osteocondrales, y fracturas marginales o de trazo longitudinal asociadas a conminución o desplazamiento, ¿no? Entonces, esto es un esquema de lo que tenemos que hacer. Ya saben que para el tratamiento, sin desplazamiento, tratamiento ortopédico, inmovilización de 4 a 6 semanas, con un yeso muslo malleolar o una calza de yeso, ¿no? No necesariamente tienen que bloquear el pie en este caso, ni el tobillo. Y si tiene los desplazamientos, hay que hacer el tratamiento quirúrgico. Generalmente hacemos la mayor cantidad de tratamientos son con cerclaje con alambre. Los tornillos interfragmentales, los cerclajes con tornillos se usan muy poco. El cerclaje con alambre es el tratamiento quirúrgico que está más común, que está en boga, ¿no? Si hubiera una conminución severa, podríamos hacer una patelectomía parcial y reinsertar o el tendón patelar o el tendón rotuliano, según donde esté la conminución y donde hemos hecho la patelectomía. Y si fuera una patelectomía total, hay que unir el tendón patelar con el tendón cuadricipital para que siga funcionando el aparato extensor. El tratamiento conservador, como hemos dicho, cuando no hay desplazamiento, generalmente se pone una ortesis de yeso, muslo malleolar en extensión. Y para la cirugía utilizamos un cerclaje que se llama cerclaje tipo Benke, que utiliza el principio del tirante, ¿no? Entonces nosotros colocamos unos clavitos, que son unos clavitos de Kirchner que sujetan la fractura, y se pone un alambre en compresión para que esto produzca el cierre de la fractura, ¿no? Cuando nosotros movemos este tipo de sistema, permite que con el movimiento haya compresión de los fragmentos. Produce una compresión posterior y hacia adelante no produce presión. Entonces, hace que la superficie articular se consolide mejor. Esto es lo que hacemos en la cirugía. Colocamos una pinza, reducimos la fractura, colocamos los clavitos de Kirchner y sobre eso ponemos el cerclaje. El abordaje quirúrgico generalmente se prefiere un abordaje de incisión longitudinal, ¿no? Antes se hacía, decíamos nosotros, en boca de payaso porque era transversal y en curva, pero se ha visto que el longitudinal va mucho mejor. Y la utilización del alambre con clavitos como bandas de tensión. Esto es una radiografía. Lo que se busca es que nuestra superficie articular sea lo más anatómica posible, ¿no? Podemos utilizar osteosíntesis con tornillos canulados, como este es el caso, ¿no? Que podría dar un buen resultado, pero tendríamos que tener una fractura muy transversal en donde podamos colocar y tener el material sobre todo, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes, tienen una fractura desplazada, más de 3 milímetros de desplazamiento. Lo que se hace es se reduce. Ustedes ven que se trata de buscar que la superficie articular esté atrás conservada y se realiza el cerclaje que podría ser un circular y uno en 8 en la parte anterior. Si tuviéramos una fractura conminuta, podríamos utilizar más agujas de Kirchner para ir, digamos, ir reduciendo la fractura, como que la estuviéramos poniendo en varias posiciones, tipo sol radiante más o menos, y después hacer cerclajes circulares y cerclajes anteriores en 8 o en X. La patelectomía parcial y total, salvo en conminuciones, y las complicaciones de este tipo de fractura generalmente es rigidez articular, que puede ser por el dolor, que puede ser por el tratamiento incruento porque se mantiene durante mucho tiempo inmovilizado, la pérdida de reducción, ¿no? Que se registra en un 20% de las fracturas, que puede ser por una mala técnica o puede ser porque el paciente a lo mejor sufre otro trauma y entonces produce un desplazamiento del mismo. Intolerancia al material de osteosíntesis, precisamente no es que el paciente sea intolerante, sino que como cuando se coloca está edematizado el miembro, está edematizada la zona, conforme va bajando el edema, los bordes del material metálico se pueden sentir, sobre todo el alambre que está trenzado, ¿no? Para ajustarse. Entonces, eso puede producir molestias, hay que esperar que consolide para retirarlo. Pseudoartrosis, que como saben es una alteración de la consolidación y
Entonces se está formando un callo no óptimo o no ha formado callo y se han reabsorbido los bordes, ¿no? Eso puede ser si es una pseudoartrosis atrófica o hipertrófica. Y infección, que es una complicación inherente de todo procedimiento quirúrgico, y las artrosis postraumáticas es cuando nosotros no hacemos una reducción anatómica correcta y por lo tanto queda un gap o queda un bachecito, y ese roce con el bachecito va a hacer que se desgaste el cartílago articular y como consecuencia va a producirle dolor posterior. Esta es una pseudoartrosis, ¿no? De rótula, de tratamiento ya sin material, sin nada, que no ha consolidado y que hay que, si produce molestias, hay que producir algún tratamiento sobre esto, ¿no? Muy bien, entonces, eso con respecto a las fracturas de rótula. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ok. Gracias. Vamos a hablar de los platillos tibiales, que en todo caso es el segundo segmento óseo que vamos a ver, que es la parte proximal de la tibia. Acuérdense que la parte proximal de la tibia está dividida en dos platillos separados por las espinas. Entonces tenemos el platillo tibial lateral y el platillo tibial medial. Cada quien tiene una característica anatómica diferente. El platillo tibial lateral o externo es convexo, ¿no? Y es más alto, porque el cóndilo femoral es más corto, ¿no? Mientras que el platillo tibial interno es cóncavo, o sea, tiene curvita, y es más bajo, porque ese cóndilo femoral es un poco más, ¿no? Entonces, es la congruencia anatómica de ambas estructuras óseas. Y ambos platillos tienen una inclinación de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, o sea, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, entre 7 a 10 grados, que tiene un nombre que se llama el slope tibial, ¿no? SLOP, el slope tibial, que cuando aumenta mucho puede producir alteraciones biomecánicas y nos puede traer como consecuencia rupturas del ligamento cruzado anterior. El 60% de las fracturas de los platillos tibiales corresponde al platillo tibial externo, el 15% al platillo tibial interno, el 5% son bicondilias de ambos platillos, entre el 5 al 45% hay lesión ligamentaria de alguno de los ligamentos, el colateral medial, el lateral, el cruzado anterior, el cruzado posterior, y del 5 al 37% hay lesión meniscal. Depende, eso está en relación con el platillo que se lesiona, ¿no? Si se lesiona el platillo medial, se va a lesionar el menisco medial y así con el ipsilateral, con el contralateral, perdón. ¿Por qué el platillo tibial lateral tiene mayor frecuencia de presentación de fracturas? Esto tiene que ver con algunas características anatómicas. Es más frecuente en damas porque la articulación de la rodilla fisiológicamente está en valgo. Entonces, a la hora de recibir carga axial, el platillo tibial externo es el que soporta más carga. El cóndilo femoral lateral tiene forma rectangular y funciona como una especie de un mazo, ¿no? O de un martillo, y a la hora de caer en compresión axial y en valgo, lesiona más el platillo tibial. Y el trabeculado óseo del platillo tibial lateral es más débil que el platillo tibial medial. Son las tres características por las cuales se fractura más el platillo tibial lateral. Entonces, cuando una fractura se produce en el platillo tibial medial, que es lo más raro y que es el que tiene un trabeculado óseo más denso, el 10 al 23% de los casos usualmente se encuentra asociada a lesiones de partes blandas, porque la energía que se utiliza para lesionar el platillo tibial medial es mucho mayor que la que se usa para lesionar el platillo tibial lateral. El mecanismo de lesión es el resultado de un valgo o varo forzado combinados con una sobrecarga axial. Cuando un paciente sufre una fuerza en varo o valgo con una carga axial, el cóndilo femoral respectivo hace fuerza compresiva sobre el platillo tibial subyacente, ¿no? Entonces, el diagnóstico, igual tenemos dolor, limitación funcional, aumento de volumen, el antecedente del accidente. Ya saben que si es de alta energía, se fractura el platillo tibial medial, hay fracturas bicondilares o hay fracturas con disociación metafisiodioficiaria,
Y los de baja energía son fracturas de cóndilo externo con o sin hundimiento de la superficie articular. Existen diferentes clasificaciones. La que vamos a usar es la de Chasker, que justo es la que acabamos de mencionar. Está en relación, está en relación a la anatomía y está en relación a la fuerza de producción de la lesión, ¿no? Entonces está dividida en dos grupos, las fracturas de baja energía y las fracturas de alta energía. Entonces acuérdense que las de baja energía están relacionadas con el platillo tibial lateral. Entonces tenemos el Chasker 1, el Chasker 2 y el Chasker 3, que es compromiso de platillo tibial lateral, compromiso de platillo tibial lateral más hundimiento, y compromiso de platillo tibial lateral pero con hundimiento marcado. Mientras que la clasificación 4, 5 y 6 se relaciona con el platillo tibial medial, por lo tanto son fracturas de alta energía. Entonces tenemos fracturas de cóndilo medial o de platillo medial, fracturas de ambos platillos, y la fractura de platillo que puede ser medial, lateral, ¿no? Y con compromiso metafisodioficiario, compromiso de otro segmento, o sea, de que el segmento tiene un trazo más largo. Entonces, estos son los 6 tipos. Ustedes ven acá la misma, solamente que en una evaluación tomográfica. Fractura de platillo tibial lateral, fractura de platillo tibial lateral con hundimiento, fractura con hundimiento, medial, ambos cóndilos y ambos cóndilos con lesión de metafisodioficiaria. Entonces, en el tratamiento tenemos que buscar, como es una fractura articular, reducción anatómica, fijación estable y movilidad precoz, que son las bases del tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador se deja para los pacientes con fractura no desplazada, incompleta, con el eje alineado o con una osteoporosis avanzada. Acuérdense que si vemos que es una osteoporosis muy marcada, a veces ustedes quieren poner material de osteosíntesis y no tienen un buen sustrato óseo para poder poner los tornillos o los clavos, entonces no va a fijar nada, ¿no? Cuando es conservador se pone yeso muslopedio 6 a 8 semanas. Acuérdense que no deben aceptar varo o valgo más de 7 grados, y lo que no deben aceptar nunca es rotaciones. Entonces, estos son los tratamientos quirúrgicos. Para el grado 1 bastaría con tornillos con arandelas. Las arandelas son estas cositas que van antes del tornillo como una guachita, ¿no? Así que hacen que la cabeza del tornillo no se hunda en el hueso, sino que produzca compresión. Para el tipo 2 hay que levantar lo que está hundido, hay que levantarlo, y como queda un hueco acá de lo que había estado compacto, hay que llenarlo de injerto. Y se pone una plaquita con tornillos, como el ejemplo. En el tipo 3 hacen lo mismo, levantan el hundimiento, se le pone la placa. En el tipo 4, que ya tienes cóndilo medial, entonces se hace una reducción desde el lado medial. En el tipo 5, que tienes los dos cóndilos, 2 placas, y en el tipo 6 se ponen 2 placas porque el compromiso metafisodioficiario nos puede llevar al varo valgo, entonces por eso ponemos una placa un poco más larga en los dos sitios, para que se evite ese tipo de complicaciones, ¿no? A veces el Chasker tipo 6, como es una fractura de muy alta energía, puede producir grandes lesiones de partes blandas, ¿no? Si tuviéramos lesiones de partes blandas, la alternativa es colocarle un fijador externo, esperar que mejore las partes blandas y de ahí recién pensar en hacer una osteosíntesis interna. En el tratamiento postoperatorio hay que... si hacemos tratamiento conservador, bueno, una vez que consigamos retirar el yeso, hay que empezar a hacer la movilización. Cuando hemos hecho osteosíntesis o hemos hecho tratamiento quirúrgico y ya nos ha quedado muy estable, rápidamente hay que hacer movilización. Pero la carga recién se va a ir consiguiendo a partir del 6º, 8º mes con descarga, o sea, quiere decir con muletas, y carga completa a los 3 meses en las fracturas estables y en las fracturas con minutas, que son un poco más inestables, una carga completa a los 4. Muy bien, eso con respecto a las fracturas de platillo tibial. Vamos a hablar de fémur distal. Acuérdense que el fémur distal se delimita hasta 15 centímetros proximal a la superficie articular. Eso en pacientes muy altos, ¿no? Nuestra población a lo mejor no debe ser tanto.
Porque hay pacientes de muy corta estatura que con 15 centímetros a lo mejor llegamos a la mitad del fémur, no a la parte diaficiaria. Entonces hay que evaluar al paciente antes de hacer la clasificación. Constituye el 7% de las fracturas de fémur. El tratamiento incruento, contracción e inmovilización prolongada generaba rigidez de rodillas, por eso que está en desuso. En jóvenes, por lo general, se relaciona con traumas de alta energía y en adultos mayores, por la osteoporosis, se relaciona con traumas de baja energía. Hay que siempre buscar lesiones asociadas en acetábulo, cuello femoral, diáfisis femoral y platillo tibial. Entonces tenemos una clasificación de fracturas supracondíleas, que es la mayor cantidad de fracturas, casi el 45%, las supraintercondíleas, o sea que tiene compromiso articular, y las unicondíleas, cuando tenemos solamente uno de los cóndilos femorales está fracturado. Hay que tener una característica en las fracturas supracondíleas, que es que el segmento distal siempre se va hacia atrás y el segmento proximal siempre va hacia adelante y hacia adentro. Eso es por la ubicación muscular, ¿no? El segmento distal está llevado hacia adentro y hacia atrás por los aductores, mientras que los gemelos jalan el segmento proximal hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es algo que teníamos que tener en consideración para los tratamientos incruentos, pero hay que tener en consideración también para el tratamiento quirúrgico, porque si nos demoramos en el tratamiento o esperamos que la piel mejore, a lo mejor y lo tenemos en tracción, tenemos que tener esa consideración para que pueden empezar a hacer consolidaciones viciosas, ¿no? En otra posición. Entonces hay que ponerle algunas férulas o reubicarlos en alguna posición para que no tengan tanto desplazamiento. Esto es un ejemplo de lo que se hacía antes. Se ponía una tracción esquelética, generalmente iba un poco más distal a la fractura, a nivel del TAT, se colocaba un estribo, que es lo que ven a través del clavo, y en la punta del estribo, como ustedes ven, venía un cordel y el cordel venía hacia una polea y la polea venía hacia el peso, ¿no? Acuérdense que cuando es una tracción esquelética tienen que poner el 10% del peso corporal. Y los diferentes tipos de osteosíntesis que podemos hacer en este tipo de casos, ¿no? Con placas, con tornillos, con clavos endomedulares. Las fracturas supracondíleas en niños es todo un mundo porque solamente podemos utilizar clavos y, por ejemplo, acá tienen una fractura supracondílea a nivel de la metáfisis, o sea, a nivel del cartílago de crecimiento, es un deslizamiento epifisiario. Entonces, se trata de hacer la reducción y se fija con clavos. En los niños no se usan tornillos porque en este caso tendríamos que atravesar el cartílago de crecimiento y los tornillos van a hacer gran lesión del cartílago de crecimiento. Si ya está lesionado por la fractura, lo que debemos hacer es poner algún material que nos haga el menor daño posible al cartílago y generalmente se utiliza clavos delgados para que solamente hagan daño en zonas muy puntuales, ¿no? Porque acuérdense que las lesiones en niños de cartílago de crecimiento pueden traer acortamientos, pueden traer deformidades varovalgo, antecurvatum, recurvatum, o pueden traer rotaciones, ¿no? Que sería lo más grave. Entonces, después del procedimiento, ven cómo ha consolidado la fractura, pero ustedes ven que el cartílago de crecimiento no está ya tan abierto como debería estar, ¿no? En comparación con el de la tibia. Entonces, probablemente va a tener algún problema de crecimiento o en longitud o en desalineaciones, ¿no? Las complicaciones generalmente de las fracturas de supracondíleas, igual que en todas, son pseudoartrosis, artrosis de rodilla, rigidez, y en caso de haber deformidades, genuvalgo, genuvaro, genurrecurvatum, ¿no? Muy bien, entonces ahí terminamos con las tres lesiones óseas y vamos a hablar de luxación. Acuérdense que las luxaciones son una pérdida de la congruencia entre dos superficies articulares, ¿no? Entonces, en la rodilla tenemos dos articulaciones, la articulación patelofemoral y la articulación femorotibial. Entonces, cada una de estas articulaciones se puede luxar. Vamos a ver primero la luxación de rótula. Acuérdense que es multifactorial, el 70% presenta el primer episodio entre los 10 y los 19 años, es más frecuente en mujeres, tiene una alta recurrencia después del tratamiento conservador. Es 6 veces más frecuente en hiperlaxos y el segundo episodio aumenta la recurrencia de esta lesión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces,
no es que todos estén presentes en un paciente, sino que hay que buscarlos para ver cuál es el factor que nos está produciendo la lesión. La displasia troclear, cuando vimos el esquema del anatómico, acuérdense que la tróclea tiene una cierta profundidad. La displasia troclear se refiere a que esa profundidad es muy pequeña y por lo tanto es una tróclea plana. Al ser plana, la rótula no tiene dónde encajar y por lo tanto es más fácil que se luxe. La patela alta, bajo el mismo concepto, porque mientras más alta esté la patela, no hace buena congruencia con el surco troclear y por lo tanto también se puede luxar. La anteversión femoral, que son aquellos pacientes que caminan con los pies hacia adentro, el genu valgo y el genu recurvatum, que también nos producen alteración de la congruencia. La rotación tibial externa produce también en estos pacientes inestabilidad patelofemoral y la laxitud ligamentaria. Entonces, el tratamiento generalmente para el primer episodio es conservador. Uno reduce la luxación y lo inmoviliza con un brace, con un yeso, con una férula, pero la idea es inmovilizarlo, ¿no? Por lo menos unas 2 semanas y después retirárselo y hacerle movilidad y terapia física, ¿no? Para que recupere fortalecimiento muscular, sobre todo fortalecer la parte medial del cuádriceps para que evite, porque siempre las luxaciones son laterales. Y el quirúrgico se guarda para luxaciones recurrentes, en lesiones osteocondrales concomitantes. Las nuevas indicaciones es generalmente en deportistas de alta competitividad. Es quirúrgico el primer episodio de luxación de rótula. El tratamiento por lo general es a la carta, o sea, como tenemos tantos factores, hay que buscar el factor y por lo tanto hay que ir corrigiendo el factor. Entonces, los tratamientos quirúrgicos podrían ser mejorar la profundidad de la tróclea, disminuir la rotación, corregir el genu recurvatum, el genu valgo. Entonces, todo depende de lo que encontremos con el paciente. Entonces, esto es un ejemplo de la luxación de rótula. Ven que la rótula está en el lado lateral. Igual acá, una luxación de rótula en el lado lateral y acá ya después de reducido. Por supuesto que está con aumento de volumen por el proceso traumático. Y esto es un paciente que está con una luxación de rótula. Ustedes ven que la rótula está acá. Esta es la maniobra de reducción. Entonces, con el dedo, el examinador va llevando la rótula hacia adentro mientras que lo vamos extendiendo, ¿no? Entonces, reducen la rótula y después lo inmovilizan. O sea, no lo pueden dejar así ya, porque si no se vuelve a luxar otra vez. Muy bien, eso con respecto a la rótula, que es la patelofemoral. Ahora, respecto a la luxación de rodilla, que es la femorotibial. Acuérdense que es poco frecuente, es menos del 0.02% de las lesiones ortopédicas, pero puede ocasionar grandes daños, sobre todo por las lesiones asociadas que trae la luxación de rodilla. Suele afectar a la mayoría de estructuras blandas estabilizadoras de la rodilla, entonces hay inestabilidad multidireccional. Se habla de luxación de rodilla cuando se lesionan más de 3 ligamentos. Cuando hablamos de 3 ligamentos estabilizadores, nos referimos a los cruzados, anterior y posterior, y a los colaterales, ¿no? Por supuesto, hay más ligamentos que se pueden lesionar, pero estos en específico, si se tienen más de 3 lesionados, o 3 o más, es una rodilla luxable o luxada. Entonces, acuérdense que esta es el fémur y esto es la tibia. Acá está la rótula, entonces ustedes ven que es una rodilla cuyas superficies articulares no están congruentes. Acuérdense que quien da la dirección de la luxación es la parte distal. Entonces, ustedes verán que acá la parte distal es la tibia y por lo tanto esta es una luxación anterior, ¿no? La clasificación es según el tiempo de evolución, agudas menos de 3 semanas, crónicas más de 3 semanas, y la clasificación anatómica es anterior, que es la más frecuente, es el 40% por hiperextensión. Posterior es un 33%, generalmente son lesiones de alta energía, estas lesiones cuando uno impacta directamente sobre la tibia y por supuesto se va para atrás. Interna, porque fuerza en varo, externa cuando hay fuerza en valgo, y rotatoria o posterior-externa, que es una fuerza combinada, ¿no? Entonces, esta es la clasificación. Tienen ustedes la luxación anterior, la posterior, la medial, la lateral, la rotatoria. Por supuesto que pueden haber
una mezcla de todas este tipo de lesiones. Acá tienen algunos ejemplos de luxaciones y reducciones después en forma incruenta, ¿no? Que es parte del tratamiento. O sea, el tratamiento puede ser incruento o puede ser cruento. Esto depende de que cuando ustedes reducen la luxación, si queda estable o no queda estable. Si ustedes reducen la luxación y la rodilla, o sea, la sueltan y se vuelve a salir, quiere decir que la inestabilidad ligamentaria es muy grande y por lo tanto necesita fijarse desde el punto de vista quirúrgico. Esta es una paciente con una luxación e hiperextensión, así que es una luxación anterior. Pero ¿qué es lo importante en el caso de la luxación de rodilla? Lo importante es que hay lesiones neurovasculares asociadas. Entonces, cuando tienen ustedes una luxación de rodilla, deben asumir que tienen una lesión vascular hasta no demostrar lo contrario. Hay que hacerle una arteriografía o hay que hacerle un angiotem. Generalmente la arteria poplitea se lesiona entre el 5 al 60%, desde un desgarro de la íntima hasta una sección completa. Cuando tenemos desgarro de la íntima, que a lo mejor no da sintomatología inicial, hay que seguirla observando porque a veces se presenta en forma tardía la lesión, ¿no? Cuando tenemos lesiones posterolaterales, podemos tener daño nervioso del ciático popliteo externo, porque al girar o al irse hacia el lado lateral, generalmente el peroné también sale de su sitio y tracciona el ciático popliteo externo, y por lo tanto este paciente va a tener una lesión neurológica que se va a notar en el pie, ¿no? No va a poder haber dorsiflexión ni extensión de los dedos. Hay que acordarse que la tasa de amputación está en relación al tiempo de revascularización. Mientras más nos demoremos, más probabilidad de que haya amputación o que se pierda el segmento. El retardo de revascularización de 6 a 8 horas se convierte en una tasa de amputación del 86%. Entonces, esto es lo que uno hace. Ustedes pueden ver acá cómo está el tronco femoral y cómo de ahí se adelgaza y solamente hay colaterales, ¿no? Entonces, tenemos una lesión vascular en donde el vascular debe entrar a repararla, a observar, a desobliterarla, ponerle un injerto, pero la idea es que el miembro lo salve. Existe aparte de lo que ustedes conocen para hacerles diagnóstico de lesiones vasculares, lo que es los pulsos, la palidez, la temperatura, el llenado capilar, o ponerle un pulsioxímetro en la parte distal para ver cómo está la saturación. Hay un examen que tiene casi un 95% de especificidad para hacer diagnóstico, que es el índice tobillo braquial, ¿no? Entonces se toma la presión sistólica del tobillo que es sobre la presión sistólica del brazo, y si tenemos un valor que está menor de 0,85, es probable que sea una lesión vascular y hay que hacerle una arteriografía o hay que empezar a hacer todos los mecanismos que tenemos para poder buscar una reparación. Entonces, existen artículos que nos dicen que es un índice muy, de mucha exactitud para poder hacer diagnóstico con esto si no tenemos algunos otros medios a la mano, ¿no? Esto es lo que pasa con las luxaciones. Empezamos a tener lesiones del ligamento cruzado anterior, posterior, del medial, entonces eso nos crea inestabilidad multidireccional. Tenemos que examinar a la rodilla, pues ya la van a ver cuando hagan su clase, de todas las maniobras que tienen para ver sobre estabilidad de ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Pero acuérdense que sigo insistiendo en que siempre tienen que hacer una arteriografía, ¿no? Entonces, ¿cuándo deben hacer una cirugía de emergencia? Está una cirugía de urgencia cuando tienen lesión vascular, entonces tienen que entrar a revascularizar con un injerto o a desobstruir. Cuando tienen una lesión expuesta, una luxación que estuviera expuesta, una luxación irreductible, luxación que ustedes la reducen y se vuelve a luxar, entonces hay que fijarla de todas maneras, porque eso va a traer como consecuencia, si no se ha lesionado la arteria, en ese movimiento la arteria se va a seguir lesionando. La reconstrucción ligamentaria siempre se deja para un turno posterior, no es de inmediato. Una vez que el segmento no se haya perdido, todo esté estable, pues sí nos sentamos a ver qué estructuras ligamentarias se han lesionado y cómo lo vamos a reparar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro esquema?
Este es un paciente al cual tuvo una lesión de rodilla, una luxación anterior, se le hizo, con lesión vascular, se le hizo una revascularización, se le hizo una fijación, generalmente la fijación se hace en forma anterior con un fijador externo para que no se mueva y para que el vascular tenga la posibilidad de trabajar en la parte posterior. Y después de la revascularización, acá ven ustedes estas incisiones, se le hizo una fasciotomía profiláctica para evitar el síndrome compartimental por revascularización. Esta es la imagen del mismo paciente, ¿no? Con los fijadores en el frontal y en el perfil ustedes se dan cuenta que todo está hacia la parte anterior para dejar la parte posterior libre para la reparación vascular. Si hacemos tratamiento conservador, o sea, después de la reducción, hay que inmovilizarlo al paciente y después de inmovilizar al paciente y verificar que no tiene lesión vascular ni nada por el estilo, si está estable, entonces nos sentamos a ver qué es lo que vamos a hacer en rehabilitación o qué ligamentos vamos a empezar a restaurar, ¿no? La controversia con el tratamiento quirúrgico de reparación ligamentaria es cuándo realizarla, qué técnica quirúrgica utilizar, qué injerto usar, en qué momento comenzar la rehabilitación, y eso depende de la temática de cada cirujano. Algunos prefieren comenzar de la parte posterior y lateral y después hacer la parte anterior y medial, porque cada lado tiene una rehabilitación un poco diferente. O a veces se hace la reparación de los 4 ligamentos si es que están rotos y con una técnica adecuada, porque como se perfora el hueso para pasar los injertos, hay que hacerlo con mucha exactitud para que no confluyan los túneles entre ellos y que no sea un fracaso la cirugía, ¿no? Entonces, el método a reparar es, como les digo, LSP primero, el ángulo posterolateral y después el ángulo posteromedial y el LSA. Eso en lo que respecta a luxaciones y fracturas de la rodilla. Tenemos alguna patología traumática del aparato extensor que significa que está en relación con la rodilla. Entonces, acuérdense que el aparato extensor está formado por el tendón patelar, la rótula, el tendón cuadricipital y las expansiones aponeuróticas o retináculos. De todas maneras, el tendón cuadricipital proviene del músculo cuádriceps. Entonces, tenemos músculo cuádriceps, tendón cuadricipital, retináculos, rótula y tendón patelar. Y el tendón patelar se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, la tuberosidad anterior de la tibia. Todos estos segmentos, si se alteran, alteran el aparato extensor. Entonces, lo primero que tenemos son las lesiones musculares. Acuérdense que pueden tener diversas lesiones musculares, pero lo que nos interesa a nosotros son los desgarros, ¿no? Entonces, ustedes ven cuando hay un desgarro muscular, puede haber una retracción del segmento proximal, hay equimosis, hay la zona del desgarro se hunde o es una zona de fluctuación. Entonces, son los diferentes signos que van a encontrar cuando ustedes tengan un desgarro, ¿no? Entonces, tienen el estudio que se hace generalmente es una resonancia para ver el desgarro muscular que está señalado con la flecha, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver la zona de fluctuación, ¿no? Acá, o pueden ver la zona de retracción. Acá se ha retraído y al centro está el desgarro, ¿no? Entonces, es un desgarro grande. El tratamiento generalmente cuando hay ruptura parcial es funcional, o sea, no se hace tratamiento quirúrgico, sino se hace control de dolor, baja el efecto inflamatorio, se hace terapia física. Y es quirúrgico en caso de ruptura total porque vamos a perder la función de la musculatura. Acuérdense que si tenemos una ruptura muscular, podríamos tener todas estas complicaciones: cicatriz fibrosa, hematoma enquistado, osificación heterotópica o degeneración grasa, ¿no? Y nos puede dar como consecuencia dolor continuo, recidivante. En el caso de hacer deporte, va a ser aceleraciones y remates, no van a poder hacerlo, ¿no? Porque van a tener falta de fuerza y por disminución de fuerza, que es lo que se va a pasar en el tercer punto. Después de la musculatura, avanzamos y tenemos una lesión del tendón cuadricipital. Ustedes ven, esta es la altura del tendón, acá se ha roto y por lo tanto está el esquema. La zona de pérdida de continuidad. Ustedes pueden ver acá en el esquema, esto es lo que estamos notando, ¿no? Entonces,
diversos ejemplos de cómo vemos equimosis, si vemos el hundimiento, nosotros hacemos que el paciente flexione la rodilla y vemos el hundimiento a nivel de la zona del tendón cuadricipital. Si tomáramos una placa, como el tendón cuadricipital no tracciona la rótula, vamos a encontrar una rótula baja, digamos así, ¿no? Y esto es una imagen de la ruptura del tendón del cuádriceps, ¿no? O sea, ven ustedes cómo la rótula baja porque ya no lo tracciona el tendón del cuádriceps. Esto es lo que encontramos en el momento de la cirugía y hay que reinsertarlo para que nuevamente funcione, y después de la reinserción hay que colocarle un yeso tipo calza o tipo muslo maleolar en promedio por 4 a 6 semanas hasta que cicatrice el tendón, ¿no? Seguimos bajando, ya vimos la rótula, ¿no? Y ahora vemos el tendón rotuliano. Entonces acuérdense que el tendón rotuliano es la ruptura o es un traumatismo a nivel del tendón rotuliano, y por lo tanto, a diferencia del cuadricipital que teníamos en una imagen radiográfica, una rótula baja, acá tendríamos una rótula alta. Acuérdense que esto no es que sea de inmediato, pero conforme se va retrayendo el músculo, la imagen se va a notar así, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, este es el esquema y esto es lo que vemos a nivel de la radiografía. Esto es una resonancia en donde ustedes pueden ver la ruptura del tendón rotuliano, ¿no? Acá. Y de pasadita, esta es la imagen que se ve del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado posterior. Este es lo que notamos nosotros: aumento de volumen, ¿no? Dolor, limitación funcional a la extensión contra gravedad. Y otra afectación de la parte distal, tenemos acá el tendón rotuliano íntegro, pero lo que se ha roto es la tuberosidad anterior de la tibia, que es donde se inserta el tendón rotuliano, y por supuesto tenemos signos parecidos, ¿no? Con rótula alta porque lo tracciona el tendón cuadricipital. El tratamiento, en este caso, como tenemos estructura ósea, es regresar la TAT a su sitio y fijarla con 1 o 2 tornillos. Y cuando tenemos rupturas del tendón patelar, lo que tenemos que hacer es suturarlo y tenemos que ponerle un lazo de alambre para que proteja. Esto nos evita que nosotros flexionemos la rodilla y por lo tanto, al no flexionar la rodilla, estamos protegiendo nuestra sutura. Eso, y esto es una miscelánea de una lesión que tienen los niños que se llama ojo de Slater, que es una lesión del cartílago de crecimiento de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Y que se da en niños que practican deporte generalmente, entonces tienen una tuberosidad anterior de la tibia más prominente, tienen dolor para arrodillarse, dolor al hacer deporte, ¿no? Dolor al hacer extensión, al examen tienen tumefacción dolorosa, dolor a la palpación. Esta es la imagen radiográfica en donde ustedes ven que el TAT o el cartílago de crecimiento se abre, ¿no? Y esto produce dolor y produce un aumento de volumen y limitación funcional, ¿no? Entonces, estas son las diferentes fases: se fragmenta, empieza a aumentar, se empieza a consolidar hasta que ya se consolida, ¿no? El tratamiento generalmente es reposo, es antiinflamatorios, analgésicos, un poco de terapia física, hielo en la zona. Y el último tema a tocar, que esto es sumamente veloz, el de artroplastía de rodilla. La artroplastía de rodilla es una cirugía con grandes tasas de éxito y produce una gran satisfacción al paciente. Mejora la función, elimina o disminuye el dolor, mejora el alineamiento y mejora la calidad de vida del paciente, porque generalmente pacientes que no podían caminar les ponen una prótesis de rodilla y ya pueden caminar sin dolor. La supervivencia del implante es de 10 a 15 años, por eso se trata de ponerlos a mayor edad posible, para que no haya oportunidad de una nueva cirugía, ¿no? Las características de una prótesis están en relación al diseño, ¿no? O sea, pueden tener una protección para el ligamento cruzado posterior, pueden ser sin protección del ligamento cruzado anterior, pueden ser fijas, pueden ser móviles, pueden ser unicompartimentales, bicompartimentales, o sea, reemplazan un solo compartimento, el medial o el lateral o el patelar nada más. Pueden ser cementadas o no cementadas, constreñidas y no constreñidas. Constreñidas se refiere a que son tipo bisagra, ¿no? O sea, que no tienen mayor movimiento, solamente de flexión y extensión, no de rotación.
Y las complicaciones generalmente de una prótesis de rodilla pueden ser vasculares, o sea, trombosis venosa, tromboembolia, infecciones, aflojamiento de la prótesis, fracturas periprotésicas y dolor patelar. Las indicaciones, generalmente el dolor no controlable, la artrosis, hay que siempre tener en consideración la edad, deben ser mayores de 50 a 60 años, tener en cuenta las morbilidades, diabetes, artritis reumatoide, Parkinson, cirugías previas, si han tenido osteotomías a nivel de la rodilla, porque quiere decir que la rodilla ya no está normal y por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de realizar los cortes para colocar la prótesis. Y ciertas demandas funcionales como la obesidad, ¿no? Y la fuerza muscular, que es importante, no tener mucho peso y tener buena fuerza muscular para que el postoperatorio sea bueno. Está contraindicada en pacientes con infecciones de rodilla, con artrodesis, que la quieren convertir. La artrodesis es una fijación de la articulación, o sea, sacar la artrodesis para convertirla en una rodilla móvil. Lesiones ligamentarias laterales, ¿no? O sea, lateral o medial. Si no tenemos ligamentos laterales o mediales, no es posible hacer una prótesis no constreñida. Sí podríamos hacerla constreñida porque como tiene una bisagra no necesitaría ligamentos laterales. Fracturas articulares, pseudoartrosis, consolidación viciosa y tumores, ¿no? En tumores se utilizan unas prótesis que se llaman de resección. Esto es una prótesis de rodilla, para que ustedes vean, es una prótesis de reemplazo de superficie, reemplazamos la superficie del fémur, de la tibia, y al centro está ubicado un polietileno que funciona como los meniscos, ¿no? Para la movilidad. En este caso también se ha reemplazado la rótula. Ustedes ven que la rótula tiene un corte específico y esto que notan acá encima es el cemento, porque la prótesis de rótula solamente es polietileno, entonces no tiene imagen radiológica. Entonces, un paciente con artrosis, con gran varo, se le hace una prótesis y se convierte en esto, en un paciente alineado y que ya no va a tener dolor. Son los componentes de la prótesis, el componente femoral, el componente tibial, el componente de rótula, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a colocar en el paciente. Este es un ejemplo de una prótesis unicompartimental en donde solo se reemplaza uno de los compartimentos. Esto es para pacientes muy específicos que tienen artrosis de un solo compartimento nada más. Y estas son prótesis con bisagra, cuando no tenemos lesión de los ligamentos. Y estas son prótesis de resección cuando son lesiones tumorales, ¿no? Se ha sacado gran parte del fémur probablemente porque tenga un tumor ahí y se ha reemplazado por una prótesis. Esta es una prótesis de revisión porque tiene vástagos más largos, ¿no? Entonces quiere decir que la prótesis anterior se movió, empezó a doler, tuvo algún inconveniente, entonces se tuvo que retirar y colocar una nueva, entonces son vástagos más largos para que tengan mayor estabilidad, porque de todas maneras han perdido parte de esto óseo. Muy bien, eso es todo, doctores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?